Bueno, ahora tenemos lo que es el método de bisección. El método de bisección es un método numérico que se usa para encontrar la raíz de una función, es decir, los valores de x donde f de x sea lo más cercano posible a cero. Tenemos que este método de bisección se usa cuando la función es continua en un intervalo de a b. Y se cumple la condición de que f de a por f de b es menor a cero. Esto significa pues que hay un cambio de signo, por lo tanto existe al menos una raíz en el intervalo. Ahora para continuar, primero pues se calcula lo que vendría siendo el punto medio. Esto se hace con la fórmula C es igual a más B sobre 2. Este tercer resultado se utiliza luego para evaluar la función en este punto, y nos da que si la función reemplazada con el valor que nos dio es igual a cero, es porque ya encontramos la raíz. Si f de a por f de c es menor que cero, entonces nos da que la raíz está entre a y c. Y si f de c por f de b es menor que cero, entonces esto nos indica que la raíz está entre el punto c y el punto b. Este proceso se repite hasta tener una aproximación suficientemente buena, que sería una aproximación lo más cercana a cero. Ya sabiendo cómo es el funcionamiento, entonces tenemos lo que es este ejercicio en el cual la función de f, tenemos la función f de x es igual a raíz de x menos el coseno de x, evaluada en el intervalo de 0 a 1. Primero se evalúa la función en cero. Entonces reemplazamos raíz de x, sería raíz de cero menos el coseno de cero. Esto nos da un resultado de menos uno, y esto mismo se hace con el otro valor del intervalo, que sería uno, que nos estaría dando un valor de 0,46. Estos dos resultados vendrían siendo lo que es a más b, y esto se divide entre 2, que nos daría un resultado de 0,5. Este resultado de 0,5 equivale a c. Lo que vendría el siguiente paso sería reemplazar de nuevo la función, ya no con los valores del intervalo, sino que en el valor resultante, que vendría siendo c, que nos da un valor de menos 0,17. Evaluamos multiplicando, f de a por f de c. Si es menor a cero, entonces pues tomamos la raíz. Tomamos que la raíz está entre a y c. Si no, hacemos la comprobación entre f de c por f de b, que, que si este resultado es menor a cero, pues la raíz estaría entre ese punto. También podemos tomarlo como con el signo que nos da el resultado. Si el signo es negativo, únicamente lo reemplazamos por nuestro valor negativo de el resultado del reemplazo en la función. En este caso sería f de 0. Entonces en el intervalo reemplazamos nuestro 0,5 que nos dio en el valor de c en el intervalo. Y ahora sería hacer el mismo procedimiento con este intervalo. Se vuelve a hacer todo el procedimiento de a más b sobre 2, y
el resultado lo reemplazamos en la función para luego eh, tomar el resultado y compararlo. En este caso, la iteración nos dio positiva. Entonces vendríamos a reemplazar el, cero, el número del intervalo 1. Entonces nos quedaría ya un intervalo de 0.5 a 0.75. Así sucesivamente hasta que queramos en el valor de la iteración. En este caso lo hice hasta la iteración número 9 en la que nos dio un valor de un intervalo de 0.6425 hasta un resultado de 0.644531. Esto pues sería todo por la parte del método de bisección a cargo de Néstor Rodríguez. Ahora los dejo con mis compañeros. Muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar sobre el método de falsa posición. Bueno, ya vamos a hablar primeramente sobre este método. El método de falsa posición es un método para encontrar raíces de ecuaciones. Este tiene un principio de interpolarización, que quiere decir que cogemos unas coordenadas x y y. Este también es conocido como método de regula falsi y combina con el método de bisección y secante. Continuamos. Tenemos que tener unos conceptos previos ya conocidos, que es el teorema de valor intermedio y la interpolación lineal. Como tal, X y la utilización de diferentes términos. Entonces, tiene un principio matemático que este se da por una función de f de x, puede ser f de x, x a la t menos a, etcétera. Puede ser cualquier función, el cual tú puedas evaluar dentro de un plano, para que tenerlo así como técnicamente lo puedas evaluar. Este se trata de una recta entre los dos puntos. Quiere decir A, f de A y B, f de B. Esta se encuentra donde la recta cruza el eje de X. Esta es la fórmula de aproximación donde C es la nueva aproximación a la raíz. Cabe aclarar. Entonces, se tiene un paso a paso. Tenemos 6 pasos. Está el primero, que es elegir el intervalo, puede ser uno, dos, depende a la necesidad o lo que tengamos que buscar. Se calcula, se evalúa f de c, se mira si f de c es aproximado a cero, es la raíz, si no es así, continuar. Cabe recalcar ahí que si ya varias iteraciones están muy cercanas y no se aproximan a cero, hasta ahí dejamos. Entonces, continuamos al quinto paso. Si f de A por f de C es menor a cero, se reemplaza B. Si no, A es C, como mencionaba anteriormente. Repetir hasta cumplir el criterio de convergencia. Entonces, vamos a hacer una breve comparación al método de bisección, ya que estos son muy parecidos. Entonces, vamos a hablar parte por parte. Esta es la parte del intervalo. La método de falsa posición reduce según el valor de f de x, según una de las iteraciones. Entonces, en bisección siempre se divide en la mitad. Otra característica de la convergencia es el método de falsa posición es más rápido eh, en algunas veces. En bisección es más lento, pero pues garantiza. Nueva aproximación es con la interpolación lineal y en la bisección utiliza el punto medio. Por acá la cámara. Bueno, vamos acá. Entonces, requisitos, fx por f menor a cero, y el otro es igual. Ponemos acá la cámara, continuamos. Entonces, vamos a hablar sobre algunas unas ventajas de este método. Convergencia más rápida que la bisección, como mencionado anteriormente. Es apropiado cuando la función se comporta de manera no lineal. Utilizamos otras funciones, como mencionaba, por ejemplo, un x a la 3 menos a menos más c, algo así. No requiere derivadas, a diferencia del método de Newton-Raphson.
y garantizar una raíz si existen cambios de signo y es fácil de implementar programáticamente, que más adelante vamos a hacerlo en programación. Ahora, como todos sus métodos, tienen que tener sus desventajas. La convergencia puede ser lenta si la función es muy curva. Puede converger a un punto diferente si hay múltiples raíces. Requiere encontrar un intervalo inicial adecuado. La velocidad de convergencia no es uniforme y puede haber casos de convergencia muy cerca a la muy lenta, perdón, puede haber casos de convergencia muy lenta cerca a la raíz. Entonces, son algunos criterios de parada, como se puede decir, stop. Entonces, aquí el error relativo, función, es la raíz del nuevo menos la raíz del anterior sobre la raíz del nuevo. Error absoluto, la función de la raíz y, y ahí el número de iteraciones, que no representa gran cosa en verdad. Entonces, un ejemplo práctico, como mencionaba, x a la 3 menos x menos 1. En este caso vamos a escoger un intervalo de 1 en x y 2 en y. Entonces realizamos la validación. 1 a la x a la 3 es 1, menos x, que es 1, menos 1. Entonces ahí validamos, menor a 0. En F2, utilizando el y. Entonces, 2, 2 a la 3 da 8, 2, 2 y menos 1 da un total de 5, que es mayor a 0. Entonces, como aquí multiplicamos, sería menos 1 por 5 daría menos 5, es menor a 0. Entonces, si existe una raíz entre 1 a 2. Continuamos. Ese ejemplo se caracteriza ese método se caracteriza por las diferentes iteraciones que realizamos. Entonces, tenemos 5 iteraciones, tenemos 1 y 2, la raíz y el total de f. Entonces ahí va realizando las diferentes iteraciones y como vemos, el error se va acercando a cero. En la quinta iteración, perdón, en la quinta iteración vemos que se acerca mucho a cero. Entonces podemos determinar que hasta ahí llega y ese es el valor. Entonces decimos que la raíz aproximada de x es 1,3247, como podemos ver acá. Entonces, como buenos ingenieros, vamos a hacer eh, una demostración en código. Vamos a abrir por acá, control I. Bueno, aquí ya tenía una previa prueba. Entonces acá definimos la función, definimos f de b, miramos el rango y aquí ya es como tal ya el ejemplo ejecutando. Entonces, falsa posición, cogemos los rangos entre 1 y 2, el mismo que estábamos usando, y pues realizamos pues la comprobación que sea lo mismo, de que esa raíz sea la misma de la que mostramos en las diapositivas. Entonces, la raíz calculada para x a la 3 menos x menos 1 es 1,3247. Podemos evidenciar, que le pasamos acá al otro, es, es el mismo. Entonces, continuamos. Pseudocódigo. Bueno, ya finalizando sobre el tema, la parte de matemática tiene que tener una aplicación en la vida real. En la parte de ingeniería, cálculo en estados en sistemas. En la física, resolución de ecuaciones de movimiento. Química, equilibrio de reacciones químicas. Economía, cálculo de tasas de intereses. Y en procesamiento de señales, el friktado digital. Como conclusión, podemos dar que es un método robusto y eficiente para hallar raíces, mejora la convergencia que bisección en muchos casos, es aplicable en diversas áreas de ingeniería y requiere la condición de f de A por f de B menor a cero. ¿Sería más? Muchas gracias. No más. Bueno, vamos a explicar en este caso
El día de hoy vamos a hablar acerca del método de la secante, un método que se va a aplicar a la función f de x igual a x al cubo menos x menos 1. En este caso, lo que buscamos es encontrar las raíces de la función, es decir, donde f de x sea igual a 1. A diferencia de Newton-Raphson, aquí no necesitamos calcular la derivada, sino con dos puntos hacemos la secante y buscamos siempre mediante iteraciones acercarnos a la raíz, ¿sí? Aproximarnos a la raíz, trazando una línea secante entre ellos. La fórmula que utilizamos es esta. Y ya aplicándolo a el ejercicio, tenemos pues en este caso los dos valores iniciales que serían 1 y 2 en esta parte. Al reemplazarlos en la función que es x a la 3 menos x menos 1, tenemos dos valores que serían menos 1 y 5. Ahora pues aplicamos la fórmula y al reemplazar los datos acá podemos tener como resultado eh, un porcentaje, ¿sí?, de error, el cual es del 71.43%. En este caso sigue siendo muy alto, ¿sí? Pero estamos en la primera iteración. Vamos a la tercera iteración. En el caso de la iteración 3, en la iteración 3 se toma x sub 2 y x sub 3. Se utiliza la misma fórmula y pues aquí podemos observar algo muy interesante, y es que nos cambió de signo, ¿no? Aquí en la f ya no nos da negativo, sino nos da un 0.0543. Y en x4 tenemos como resultado 1.33748. Lo que nos da a entender es que estamos más cerca a la raíz, dándonos un error de 6.31%, una mejora significativa. En la iteración 6, acá podemos observar que se toma ya en este caso x sub 5 y x sub 6, ¿sí? En esta iteración ya son muy similares entre sí, como pueden ver. Si los truncáramos serían 1.3 ambas. La diferencia entre ellas es de 0.000054, es un valor muy pequeño, casi cero. Al aplicar la fórmula obtenemos de x como x sub 7 1.32466, ¿sí? Muy cercano al x sub 6, ¿no? Y acá podemos observar que el porcentaje de error es menor a 1, ¿sí? Es 0.0136, que pues lo que significa es que la convergencia es casi total. Aquí podemos ver la ventaja pues de este método de la secante, que converge muy rápido sin necesidad de derivar. Acá en la iteración 9 nosotros vemos que prácticamente ya no cambia mucho. En este caso el número es tan pequeño que para efectos prácticos es cero, ¿sí? El error es de 5.2 por x a la menos 8, ¿sí? Que es un error prácticamente pequeño, o sea, cero. Y en la iteración 10 podemos observar de que hay convergencia total, es decir, que la raíz de f de x a la 3, o sea, igual a x a la 3 menos x menos 1 es x igual a 1.32471. Podemos verificarlo, ¿sí? Que sería reemplazando la x y nos daría como resultado que es 0. Como vimos, el método de la secante partió el error de 71% y en 10 iteraciones llegó al 0. No necesitamos calcular derivadas, converge muy rápido, solo requiere 2 puntos y pues la raíz fue de 1.32471. Exactamente pues
f igual a 0. En el método de punto fijo vamos a contar con 3 pasos en total. El primero es que se debe obtener la transformación de x a g de x. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que con esta función de ejemplo tenemos que igualarla a 0 y hacer el despeje respectivo de x. Luego se tiene que iterar con la raíz aproximada donde x subíndice de i más 1 debe ser igual a la función de g de x de x y, ¿no? Donde i, esta i va a tomar los valores de 0, 1, 2, 3 y así hasta llegar a n-1. Mejor dicho, esa i va a tomar las iteraciones que sean necesarias. Ya para el paso 3 pues se va a calcular el error absoluto, que es con el que se tiene que trabajar todo este método. A continuación pues vamos a ver esto más a detalle en el próximo ejercicio. Bien, entonces digamos que para ver un poco más a profundidad esto, entonces método de punto fijo, aquí tenemos un ejercicio que dice, se requiere aplicar el método de punto fijo para poder establecer una aproximación de la raíz f de x es igual a 2 multiplicando a Euler con exponente de x al cuadrado menos 5x con valor inicial de x0 y error de 0.01, que en este caso lo vamos a volver 6 como para no... Se me secó el marcador. Bueno, de 6, como para no volverlo un poco más, para no volverlo más extenso. Entonces tenemos aquí los datos iniciales. Pues donde tenemos que la función de x es igual a 2, Euler x a la 2, menos 5, el valor inicial es x0, el error que queremos calcular es de 0.06 y tenemos que hallar x. X como se halla, pues igualando esta función a 0, que ya lo habíamos hecho, que ya lo había explicado anteriormente, mejor dicho, donde tenemos que coger a 2, Euler x a la 2, menos 5x es igual a 0 y despejamos x, ¿no? Entonces aquí queda menos 5x es igual a menos 2 Euler x, aquí no va, x a la 2. Vemos que x aún no está sola, lo seguimos despejando, entonces queda x es igual a menos 2 Euler x a la 2 sobre menos 5. Entonces, como propiedades de la división, si hay un negativo arriba y un negativo abajo, pues queda todo positivo. Mejor dicho, es como que se cancelan. Entonces queda x es igual a 2 Euler x, y otra vez, x a la 2 sobre 5. Esta división yo ya la había hecho, entonces a mí me quedó que es 0,4 y queda con el Euler x al cuadrado. Esto sería nuestra x, ¿no? Entonces aquí lo podemos reemplazar como 0.4 Euler x al cuadrado. Y pues esta sería nuestra x. Entonces vamos a comenzar con las iteraciones, aplicando las fórmulas anteriores. Bueno, entonces para comenzar con la primera iteración, vamos a tener que x1 va a ser el valor de nuestra x inicial, que en este caso es 0.4 Euler. Euler estaba siempre a la menos x al cuadrado. En este caso x va a tomar el valor de la iteración, que es 0, y pues al cuadrado, ¿no? El valor de esto, ¿cuánto nos da? Pues todo número elevado a la 0 es igual a 1, entonces nos da el mismo valor que 0.04, que 0.4, perdón. Esto vendría siendo x1. Y para calcular el error general, que es la fórmula que les mostré al principio, se tiene que tomar 0.4, que es nuestra x1, menos el número de la iteración, que en este caso es 0,
sobre otra vez x1 que es 0.4. Esto que nos da de resultado, pues nos da 1, que viene siendo un 100% si lo multiplicamos por 100 claramente, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que llegar es a 0,06 o en su defecto 6%. Esto quiere decir que aquí tenemos que seguir iterando, ¿no? Para la segunda iteración, viene siendo iteración 2. Y ya no va a ser 0, sino va a ser 1. Entonces nuestra x2 va a ser igual a 0.4 Euler. Como estamos iterando, ya no tenemos que coger el 1, sino vamos a coger el número anterior. ¿Cómo es esto? Entonces ya no vamos a coger, en este caso 1, vamos a coger lo que fue nuestra x1 anterior. Entonces aquí es como lo decía la fórmula, ¿no? Que va a ser Euler y x más 1. Entonces, x menos 1, perdón, n a la menos 1. Entonces va a ser este 1, va a ser x2 menos 1, lo que nos va a dar x1. Y nuestra x1 que es 0.4. Entonces vamos a reemplazar aquí 0.4 elevado al cuadrado. ¿Y esto cuánto nos da? Ya te digo, de 0.4 por Euler a la 0.4 al cuadrado. Que esto nos da un valor de x2 es igual a 0.4694. 0.4694. Esta viene siendo nuestra x2. Y para poder hallar el error absoluto, entonces lo mismo en la fórmula anterior, ¿no? Cogemos x2, que es este, 0.4694, menos nuestro número de iteración anterior, que en este caso es 0.4, sobre x2, ¿no? Que en este caso es 0.4694. ¿Cuánto nos da este valor? Este valor nos da 0.4 dividido en 0.4694. Entonces, 0.4694 menos 0.4 sobre 0.4694 nos da un valor de 0,1478, que esto al multiplicarlo por 100 nos da un valor de 14.78%, que a diferencia de la primera iteración ya no es 100%, sino ya baja un 14%, ¿no? Entonces, tenemos que seguir este mismo ritmo hasta poder llegar a un error de 6% o inferior a 6%. Muy bien, y ya para la segunda, la segunda iteración, pues en este caso va a ser x3, que es igual a 0.4 Euler. El anterior nos dio 46.94, si no estoy mal. 0.96, 46.94. Esto al cuadrado, que esto en la calculadora es igual a Euler elevado 0.4694 al cuadrado
que es igual a 0.4985, que el error viene siendo de 0.4985 menos 0.4694, les pongo mal, sobre 0.4985, que esto en la calculadora es igual a 4985 menos 0.4694 sobre 0.4985. Es un total igual a, error igual a 0,0583. Que aquí podríamos decir que ya acabamos las iteraciones porque llegamos a un número menor al error planteado, ¿no? Aquí nos da un error igual o menor al 6%. Y aquí nos dio un error menor al 6%. Entonces se puede decir que con 3 iteraciones pudimos acabar. Claramente pueden ser más extensas porque a veces nos pueden pedir un error igual a 1 o menor a 1, que ahí ya conlleva más iteraciones y por ende pues más procedimientos. Pero más o menos así es como va esta explicación. Y Muchas bueno, gracias. continuando con el ejercicio, pues a petición de la profesora se pidió hacer iteraciones hasta 10, entonces el anterior era hasta 0,06. En este caso lo hicimos hasta que fuera menor a prácticamente 0,001. Entonces se realizaron otras, en el anterior hicimos 3 iteraciones y se realizaron otras 7. Aquí vemos el resultado. Como se puede observar acá en la iteración 5 se hizo el proceso y en la última iteración, que sería la décima, también se haría el proceso. Y aquí sería como una tabla de resumen de todas las iteraciones, donde se observa el resultado de nuestra primera iteración, el resultado de la segunda iteración que hicimos anteriormente y el de la tercera iteración que hicimos anteriormente. Ya aquí todas estas son nuevas, pero se puede ver que tienen algo en común, ¿no? Que es en xn más 1 siempre se va a tomar para la siguiente iteración. En dado caso, la xn más 1 de la iteración 2 se toma en cuenta para la iteración número 3 y así sucesivamente. Entonces hasta este punto llegamos hasta el dígito de 0,0009 o abreviándolo, multiplicándolos por 100, llegamos hasta el 0,009. 0,09, perdón. 009. Sí, 009. Y bueno, esto sería como el resumen de todas las iteraciones utilizando el método de punto fijo. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Michael Stein Gutiérrez y les voy a hablar sobre el método de Newton-Raphson. Eh, este método pues es para estimar la solución de una ecuación de f de x y pues es producir una sucesión de aproximaciones que se acerquen a la solución. Esto es llamado iteraciones. Em, Esto pues escoge el primer valor de x0 de la secuencia y luego en circunstancias favorables hasta llegar, digamos, hasta la raíz. El método se hace pues resolviendo, o sea, se hace moviéndose poco a poco por el medio de interacciones hasta llegar a la raíz. Entonces, se inicia en cero y baja prácticamente y aquí inicia la segunda iteración. Entonces ya no sería x de cero sino que x a la 1. Y así sucesivamente. Va bajando, va bajando.
hasta que este pues vaya llegando poco a poco a su raíz. Eh, eh, pues como mencioné, pues se usa la primera iteración para obtener la segunda y después de la segunda obtener la tercera y así sucesivamente hasta llegar a lo que es el error usando lo que es esta fórmula, que la fórmula nos dice x sobre n más uno, o sea, x sobre la iteración en la que estemos. Por ejemplo, si iniciamos en la iteración cero, pues sería cero más uno, igual a x sub n, que es la iteración, igual a f de x sub iteración sobre la derivada de esa misma función x sobre n. Entonces, aquí pues para entender un poquito más, eh, voy a explicarles un ejercicio con esta formulita. Obviamente en vez de n voy a poner solo i para entender el método mucho mejor y pues eso sí, el método cumple, digamos, con siempre llegar a la raíz usando la fórmula, pero hay que tener en cuenta que las iteraciones posiblemente nunca pasen de 4 o 5 cuando es un ejercicio sencillo, ya que este llega a tener más iteraciones, debe que ser un ejercicio por ahí, un ejercicio con un mal punto inicial, un punto, digamos, uno que oscila antes de converger o converger lento, que esto podría ser, digamos, uno más lejano. ¿Cómo sería? Pues que este sea, digamos, ya digamos en puntos negativos o sea uno pues más corrido o cercano al cero. Pero para hacerlo más sencillo solo se va a hacer con pocas iteraciones porque ya con solo entender las dos o tres primeras ya el resto sale normal. Entonces aquí voy a explicarles la, el- la ecuación con su método para el ejercicio. Bueno, aquí estamos con el ejercicio en donde tenemos una función de x al cubo menos x menos 2 igual a cero. Tenemos acá la formulita que es x de n más uno sobre x sobre n menos la función con su derivada. Acá primeramente como nos dan esto nada más, tenemos que derivarlo, que esto pues es sencillo, 3x a la 2 menos 1. Ahí ya pues queda nuestra derivada. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar un punto de inicio en donde aquí lo que tenemos que hacer es cambiar estas x por números, por, digamos que empezamos cambiándolo con el cero. Si lo cambiamos con el cero, este nos dará menos 2 y aún sigue siendo un número negativo. ¿Qué lo que toca hacer? Es ese, o sea, es cambiarlos hasta que este resultado nos dé positivo. En mi caso yo busqué el 2. ¿El 2 por qué? Porque 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Aquí lo cambiamos este por el 2, o sea, menos 2, menos, menos, ¿qué? Menos 2. Entonces, ¿cuánto nos da esto? 8 menos 2 da 6. Y 6 menos 2 nos da 4. Haciendo que el número 2 aquí en x, el número 2 en x, sea el punto, digámoslo así, eh, de inicio para iniciar pues con este ejercicio. Bueno, como tenemos el punto inicial que es el 2, o sea, ponemos acá x0
igual a 2, o sea, vamos a iniciar con el 2. Entonces, primeramente lo que tenemos que hacer es evaluar f de x, o sea, que primeramente lo que tenemos que hacer es cambiarla por el 2. Entonces, aquí hacemos esta ecuación, o sea, solo hay que reemplazar 2, 2, se hace la ecuación y ya. Ahora con la derivada es esta. Hacemos lo mismo con la derivada y nos da 11. Y ya después de tener esta todo, lo único que tenemos que hacer es reemplazar con la fórmula. Entonces, x sub 1 igual a 2, porque iniciamos desde el punto 2, menos 4, que acá le hicimos, de la función normal es 4, y de la derivada es 11. Entonces, lo hacemos en la calculadora y este nos da este resultado. Eh, la verdad, pues aquí ya el segundo ejercicio, la segunda iteración es lo mismo. Obviamente que ya no iniciaríamos en 2, sino que con este número, en donde todas que sean, tengamos que hacer reemplazar, ya no sea el 2, sino que ya sea este numerito. Este numerito obviamente nos da un salto muy grande ya para cuando hagamos la segunda iteración, ya que este método es como que el más sencillo de utilizar, por lo que nos da resultados con tan solo 4 o 5 iteraciones. Entonces voy a hacer las otras iteraciones y van a ver cómo solamente es cambiarlo por eh, o sea, el último resultado que nos dio. Bueno, entonces ya aquí está con segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima iteración. Obviamente pues no la hice completa porque como les mencioné es muy sencillo. Entonces para la segunda iteración la función de x sobre 1, que es la que obtuvimos acá, ¿sí? Entonces cambiamos x1, cambiamos con este resultado. Entonces x1, x1 y x1 cambiamos por esto, hacemos su formulita y nos da ese resultado. También a la derivada le hacemos lo mismo, donde es x1 ponemos la primera iteración que se hizo. Entonces x1, hacemos el cambio, bueno, reemplazamos, y ya después de tener esto reemplazado, ahí sí utilizamos la fórmula. Entonces vendría a ser x2 igual a x1 menos 0,7, etcétera, sobre la derivada 1, 0,33, etcétera, que nos da este resultado. Ya asimismo, como es la segunda iteración, ¿qué hacemos en la tercera? En la tercera hacemos lo mismo. Cogemos x2, que vendría a ser este resultado, reemplazamos todo x2 por este resultado y hacemos lo mismo. Y así es igual. En este momento, como pueden ver, hice hasta la séptima iteración, pero como pueden ver, GitHub, Newton Raphson, pues a unos saltos muy grandes. Entonces, como a saltos muy grandes, aquí podemos ver que ya en la quinta iteración tenemos su punto final. O sea, ya llegó hasta el punto raíz, porque ya en iteración 6 y 7 vemos que es el mismo resultado. Entonces, pues es una fórmula muy buena, muy rápida, eficiente y nos da solución para llegar rápidamente a la raíz. Gracias.